bienvenidos, bienvenidas. Yo soy María Paula Goluca, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Río Negro, y voy a dar unas palabras a modo de apertura de este ciclo que hemos denominado Ciclo de Internacionalización de la Ciencia, organizado por la Universidad Nacional de Río Negro, ¿sí? Esta actividad se enmarca en nuestro objetivo de promover y sensibilizar sobre cómo definimos y entendemos la internacionalización. Una sensibilización hacia el interior de nuestra comunidad educativa, pero también hacia actores externos con los cuales nos vinculamos. Y entendemos, y con ese fin entendemos a la internacionalización como una herramienta para el desarrollo de los objetivos estratégicos que se ha planteado la institución, pero también como un proceso que es integral y transversal a las funciones sustantivas de la universidad, ¿sí? A la docencia, a la investigación, a la extensión, procurando la consolidación, ¿sí?, de estas actividades que brinda la universidad. Y como dice textual en nuestro plan de desarrollo institucional, la internacionalización ocupa un lugar central en los discursos sobre la universidad, en las políticas científicas y tecnológicas, así como en las políticas universitarias y en las prácticas de las instituciones y actores de educación superior. Y esto creo que se podrá ir viendo a lo largo de las sesiones que propone este ciclo, ¿sí? Nosotros desde la Dirección de Relaciones Internacionales, o sea, desde este área, como parte de nuestras tareas cotidianas, informamos sobre distintas oportunidades de financiamiento, promovemos que nuestra comunidad académica participe, ¿sí?, en convocatorias externas, pero en esta ocasión quisimos ir un poco más allá, porque lo cierto es que el contexto pensamos que lo exige, lo amerita. ¿Y por qué ir más allá? Bueno, primero, como dice el sociólogo de Sousa Santos, las universidades del siglo XXI son un agente de cambio, y la Universidad Nacional de Río Negro fue creada con la misión de brindar alternativas al territorio donde estamos, ¿sí?, donde se emplaza, que es la región sur de nuestro país. Pero pese a ubicarnos, ¿sí?, en esta región alejada, ¿sí?, de nuestra metrópoli, de Buenos Aires, nuestra capital, queremos traer una discusión como es la de la diplomacia científica, ¿sí? Traer una discusión que hoy está muy presente en distintos contextos, en distintas regiones, pero hacerlo desde este contexto particular en donde nosotros estamos. Y también vamos más allá con este ciclo, porque lo cierto es que la situación de pandemia, primero, por un lado, lo hace posible, ¿sí? Nosotros hoy vamos a estar en una sesión, más adelante vamos a estar presentando a los panelistas desde distintos lugares de Latinoamérica, pero por otro lado, y esto lo clave que quiero señalar, es que nuestra situación, nuestro contexto de pandemia, ha demostrado lo necesario del trabajo en red, del trabajo colaborativo de la actividad científica, ¿sí? Y a su vez, lo clave que es la colaboración de quienes hacen investigación y actividad científica con los y las tomadores de decisiones y con la ciudadanía, ¿sí?, como actores clave para que se vinculen para enfrentar los desafíos globales. En concreto, este ciclo entonces se organiza, son 3 sesiones a lo largo de 3 jueves consecutivos. Hoy tenemos la primera sesión que enseguida vamos a dar inicio, a las 12 horas horario argentino. La primera entonces abordará la diplomacia científica y las instituciones de educación superior, o sea, el rol que tienen. La segunda sesión vamos a trabajar oportunidades de cooperación con el continente europeo, vamos a focalizar en algunos nuevos programas de financiamiento, y en la tercera sesión haremos algo similar con nuestro contexto sudamericano, contando, bueno, a ver cuál es el escenario en el que estamos y los distintos desafíos. Hecha esta breve introducción, yo le voy a dar la palabra a nuestra secretaria de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad, Marta Borda, bueno, con quien estamos muy agradecidas que nos pueda acompañar, y bueno, la escuchamos a ella, ¿sí? Adelante, Marta, por favor. Micrófono, Marta, por favor.
Perdón. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy acá. En realidad yo hablaba un ratito antes con Bram, quien me había dicho que estaba previsto que este seminario, este ciclo de conversatorios, lo iba a abrir quien fue nuestro rector hasta el 19 de julio, que lideró el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Río Negro, y es quien ha fijado las directrices de política que hoy honramos su legado trabajando y llevando adelante las cosas que se iniciaron durante su gestión. Yo no sabía que Juan Carlos iba a abrir el seminario, pero bueno, Bram me informó que esa era la situación, y y la verdad que Juan Carlos tenía muy claro la importancia de las relaciones internacionales de nuestras instituciones y de nuestros investigadores. Es cierto que los investigadores, sobre todo los investigadores más destacados, naturalmente tienen vínculos internacionales con actores de sus propias áreas del conocimiento, pero a partir de que las instituciones nos involucramos, las instituciones de educación superior y los órganos de gobierno, en esto que se conoce como la diplomacia científica, trabajando de manera articulada, promocionando, generando los espacios, multiplica esa relación natural, espontánea, con instrumentos de política que la fortalecen. Y hoy el conocimiento, digamos, la manera de crecer en el conocimiento, de producir mejor conocimiento, más conocimiento, es siendo generosos con ese conocimiento. Nuestra universidad, como dijo Paula, es una universidad que se creó pensando en que tenía que ser una universidad de excelencia, y no existe universidad de excelencia si no hay buena docencia y buena investigación. Y hemos trabajado muy duro para que eso sea así. Tal es así que, a pesar de ser la universidad número 40 en orden de creación de las universidades públicas argentinas, estamos en el puesto número 9 en las publicaciones de nuestros investigadores en el ranking Simago. Eso habla de un esfuerzo de nuestra comunidad científica y una clara política de parte de la institución. Ambas cosas han coincidido, y esperamos con el acuerdo y participación de todos, esto siga siendo así. Las relaciones internacionales nos han fortalecido mucho. Yo quiero agradecer particularmente a Alejandra, de la Universidad de La Sabana, Colombia. Con ella hemos tenido trabajos que han enriquecido a nuestros equipos técnicos, que nos ha fortalecido, y la verdad que ha sido sumamente grato trabajar con ella. Nuestro equipo es distinto hoy, después del trabajo conjunto con ellos, que antes de haberlo empezado. Y eso es realmente súper valorable, y lo pongo como ejemplo en la importancia de las relaciones. Aquí hoy tenemos presente gente de Panamá, investigadores de Panamá, de Colombia, de la UNAM de México, de gobiernos, de gobierno de Colombia, del gobierno argentino, del Ministerio de Ciencia y Técnica, de la Dirección de Internacionales y del programa Raíces, que tanto tiene que ver con esto de la internacionalización. Así que la verdad que estoy muy emocionada para empezar. Hoy justamente tengo que hacer un trámite personal en 5 minutos más y no puedo quedarme, así que volveré cuando sea posible. Pero es un tema personal que tiene que ver con mi vida, con mi pareja de toda la vida. Juan Carlos y yo vivimos juntos desde los 19 años y tenemos 70. Así que es como que hay un terrible pedazo roto
además del agujero infinito en la institución. Pero no me puedo quedar más. Les quiero agradecer y agradecerles de corazón realmente que hoy podamos estar dando inicio a este ciclo de conversatorios con un tema de la fuerza y de la importancia que tiene para nuestros países, ¿no? Para que el conocimiento que generamos en nuestras instituciones llegue a la sociedad en la que vivimos. Juan Carlos siempre decía, no existe ninguna posibilidad de mejorar al país, de salir al país, si el conocimiento que generamos no llega a la sociedad, no se difunde, no se democratiza, y eso es desde el ámbito donde generamos ese conocimiento hasta la docencia donde transmitimos ese conocimiento. Los títulos de nuestros estudiantes, sobre los cuales tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que no se desgranen, para que permanezcan, para que no entren a la universidad y al año ya no sean más alumnos, sino que se reciban, y ese título que reciben sea un título que los habilite profesionalmente, que sea un abre puertas, que no sea un papel que después tengan que colgar en una pared porque nadie les da trabajo, porque la formación que les transmitimos no fue la adecuada. Entonces, eso lo logramos solamente con una enseñanza de altísima calidad, y esa enseñanza de altísima calidad solo se fortalece a través de la investigación. Así que esta reunión de hoy creo que es muy enriquecedora en ese sentido. Les agradezco muchísimo a todos y lamentablemente no me puedo quedar. Gracias. Gracias a vos, Marta, por tus excelentes palabras y tus cálidas palabras también, ¿sí? Sin duda vamos a intentar a través de este ciclo de encuentros, y particularmente a través de la sesión de hoy, honrar todo el trabajo comenzado por Juan Carlos. Vamos a seguir apuntando a fortalecer, ¿sí? Y consolidar tratar de ir plasmando sus ideas y todo su trabajo, ¿sí? Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es importante haber contado con tu presentación. Yo ahora inmediatamente doy paso entonces a que inicie la primera sesión, Diplomacia Científica e Instituciones de Educación Superior, ¿sí? Perspectivas latinoamericanas. Bueno, esta sesión ha sido organizada de manera conjunta, ¿sí? Entre la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad de La Sabana, Colombia. Marta ahí estuvo mencionando a Alejandra González, quien va a conducir la primera sesión. Es una colega, ya es una amiga. Nosotros con la Universidad de La Sabana venimos trabajando juntos en distintas líneas, es un vínculo estratégico. Y coincido con Marta, hemos aprendido mucho. La verdad que Alejandra tiene una vasta experiencia en lo que es proyectos internacionales, financiados por la Comisión Europea, otras agencias de Estados Unidos, Alemania, etc. Y bueno, específicamente ella es la jefa de Cooperación Internacional y Visibilidad de la Universidad de La Sabana. Alejandra, muchas gracias por estar acá, conducir esta primera sesión. Yo concluyo acá, así que aprovecho también para agradecer, o sea, gracias inmensa a las panelistas y el panelista que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias por estar presente en esta actividad. Adelante, Alejandra, gracias. Mil gracias, muchas gracias a ti, Paula, a todo el equipo de la Universidad Nacional de Río Negro, que de verdad, así como lo dicen, más que colegas, ya somos amigos, y me alegra mucho estar compartiendo estos espacios con ustedes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a este evento denominado Diplomacia Científica y las Instituciones de Educación Superior, Perspectivas Latinoamericanas. Es un gran gusto saludarlos desde la Universidad de La Sabana, en Colombia. Bueno, los que me conocen saben que soy una apasionada por los temas de diplomacia científica, que aparte de tratar de hacer o de impulsar iniciativas en este ámbito desde mi trabajo, hago parte de la red diplocientífica de Latinoamérica y el Caribe, y también tengo el orgullo de ser parte de la mesa intersectorial de diplomacia científica en Colombia. Bueno, después de saludarlos, voy a compartirles unos breves detalles sobre el formato de la sesión
y por supuesto darle la bienvenida a nuestros invitados e invitadas de lujo que tenemos hoy. Entonces, bueno, primero les cuento que el formato que vamos a trabajar es un conversatorio. Lo vamos a dividir en 3 franjas. Tendremos una intervención principal para cada franja, alrededor de la cual pues girará la conversación que tendremos. Entonces, lo que les proponemos tanto a nuestras y nuestro panelista como a nuestros asistentes es que preparen comentarios y que nos compartan sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas que tiene Zoom. ¿Listo? Y luego de esto, entonces, mi colega Branislav Pantovic de la Universidad Nacional de Río Negro cerrará el conversatorio recogiendo algunas ideas y conclusiones generales del encuentro. ¿Listo? Bueno, les contamos que esta sesión está siendo grabada, la vamos a compartir posteriormente por YouTube. Y ya con esto quiero proceder a hacer una breve presentación de nuestros panelistas de hoy. Luego, al inicio de cada franja, antes de sus intervenciones, les leeré, les compartiré un poco más sobre sus perfiles para que los conozcan mejor. Pero inicialmente, para que los puedan identificar, le doy la bienvenida al maestro Parsifal Islas. Él es coordinador general de la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. También le doy la bienvenida a la doctora Ivonne Torres Atencio. Ella es catedrática y directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. También saludo a la maestra Susan Margarita Benavides Trujillo. Ella es la líder del Grupo de Internacionalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Saludo también a la licenciada Karina Pombo, directora nacional de promoción de la política científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina. Y por último, y no menos importante, también saludo a la maestra Diana Español, jefa de gabinete de la Secretaria de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y coordinadora general del programa Raíces. Bueno, listo. Entonces quisiera ya con esto que procediéramos a arrancar entonces la primera franja. Por supuesto, pues ustedes ya se dieron cuenta de que una de esas características principales de la diplomacia científica es que es intersectorial. Entonces, por supuesto, si bien nuestro enfoque principal es en las instituciones de educación superior, sabemos que los aportes que pueden dar representantes de gobierno, en este caso, alrededor del tema, pues es muy importante y por eso, pues este enfoque multiactor que lo verán cuando estén mucho más familiarizados con iniciativas o estrategias de diplomacia científica. Entonces, antes de arrancar y darle la palabra, de presentar a Parsifal y su perfil, les quiero contar un poco sobre las preguntas que trataremos de abordar hoy. Entonces, queremos hablar sobre para qué y por qué se debe promover la diplomacia científica en las instituciones de educación superior y cómo promover la diplomacia científica desde los procesos de formación, investigación y proyección social o vinculación en nuestras instituciones. Esas son las 3 franjas que manejaremos el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a arrancar con la primera franja. Esta reflexión girará en torno a la diplomacia científica en los procesos de formación de las universidades, para lo cual voy a invitar al maestro Parsifal Islas. Primero les presentaré un poco sobre su perfil. Parsifal es coordinador general de la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia de la UNAM, profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Es consultor externo en Ciencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y es miembro del Consejo Científico Nacional del Síncrotrón Mexicano en el estado de Hidalgo. Parsifal es biólogo con mención honorífica, realizó sus estudios de posgrado en Ciencias Marinas y Ciencias Biomédicas en la King Abdallah University of Science and Technology, KAUST, de Arabia Saudita y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, fue fundador de Paciencia MX, organización dedicada a la promoción de la cultura científica en México desde 2015. Fundó además el capítulo regional Arabia Saudita de la Red Global de Talentos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional de la Juventud en Ciencia y Tecnología, la medalla Sina Lomnitz al Mérito Científico, otorgada en el Senado de la República, y el Premio Estatal de Ciencias de Sajonia de Alemania. Bienvenido, querido Parsifal, tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Es un placer estar con ustedes aquí. También saludo
muy cariñosamente a todos los presentes. Es un verdadero honor participar en este evento y bueno, emocionadísimo de platicar de este tema tan interesante que es cómo hacemos que la diplomacia de la ciencia sea un elemento importante en la formación de los profesionales en las universidades latinoamericanas. Es una cuestión sumamente importante porque nos queda claro que la ciencia es un proceso ya global y también es un proceso público, que la cultura científica es un insumo necesario para poder afrontar los más grandes retos que tiene la humanidad y que tienen las personas en sus comunidades, y que no puede ser de otra forma más que un diálogo a través del conocimiento científico, la manera en que los problemas se van a poder resolver. Déjenme platicarles que esa precisamente fue la motivación para que en la UNAM, a partir de hace un año y con el apoyo de instituciones de gobierno, que eso me parece sumamente relevante, pudiéramos fundar la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. Y tenía este cariz porque, como ya se podrán imaginar, la UNAM atraviesa un proceso que es similar al de todas las universidades del mundo, que es el de la hiperespecialización, y rápidamente perdemos el sentido de lo que es la universidad en sí mismo. Decía Alfonso Reyes, gran diplomático, escritor e intelectual mexicano, que para ser provechosamente nacionales debemos ser generosamente universales, y eso es precisamente una de las virtudes de la universidad, pero pareciera que la habíamos ido perdiendo porque los estudiantes de ciencias se mantenían en la Facultad de Ciencias, los de Relaciones Internacionales en la Facultad de Relaciones Internacionales, los de Medicina en la de Medicina, y dejaba de existir este componente, muy a pesar del tronco común, en el que podían interactuar y ser realmente interdisciplinarios. Al momento de ingresar al posgrado, ya era difícil ser interdisciplinarios con una base metodológica. Podría ser de buena voluntad, porque es lo que se promueve actualmente, pero realmente pensar, construir el conocimiento entre diversas disciplinas y también conocer un poco de las disciplinas de otros se volvía sumamente difícil. Entonces nosotros dijimos, la mayoría de las estrategias para la formación de recursos humanos en diplomacia de la ciencia en el mundo se han enfocado a formar a científicos, pero realmente también sería muy importante que no solamente la iniciativa viniera del ámbito científico o del gremio de la política científica. Debemos incluir, por supuesto, a los internacionalistas, a las personas involucradas en los procesos de política exterior y que tienen el expertise de esto. Y es por eso que nos acercamos a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, que es la escuela líder dentro de la UNAM en relaciones internacionales y por supuesto tiene una gran experiencia en los procesos de diplomacias locales, las nuevas diplomacias que les llamamos, y les propusimos hacer un curso de diplomacia de la ciencia en colaboración con nuestra cátedra. Accedieron inmediatamente, les encantó la idea y la sorpresa fue muy agradable, porque mientras que en el ámbito científico lográbamos una atención, puede ser, y lo voy a decir de una forma muy honesta, de aquellos profesionales formados en ciencias, pero que no encontraban trabajo en algunas otras áreas tradicionalmente científicas, pues venían, ¿no?, a la parte de la diplomacia de la ciencia, ¿no? Y aportaban mucho, pero siempre la reflexión estaba allí. O sea, la diplomacia de la ciencia es una cosa tan trascendental y tan prioritaria que nosotros necesitaremos los mejores perfiles para que desarrollen diplomacia de la ciencia, porque de eso dependerá mucho la toma de decisiones en el futuro, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar con las personas que del ámbito científico simplemente llegan porque no hay una oferta laboral en general, ¿no? Entonces teníamos que subir el estándar, la calidad y la excelencia en términos de diplomacia de la ciencia. Cuando llegamos al área de relaciones internacionales, vimos un profundo interés. Acabamos de inaugurar el martes la segunda edición del Seminario de Diplomacia de la Ciencia con más de 150 estudiantes inscritos. Y eso me da mucho gusto porque nunca lo tuvimos en el ámbito científico, ¿no? Me da la impresión, y no es una impresión personal, es una que comparten muchos autores,
de que la ciencia, la comunidad científica, los estudiantes de ciencia se han encerrado en una especie de torre de marfil, lo cual es muy peligroso. Debemos salir, debemos hacer universidad, debemos interesarnos por los demás temas y aprender sobre todo los lenguajes de las otras disciplinas, los sistemas de comunicación de las otras disciplinas. ¿Por qué? Porque los de relaciones internacionales lo hacen. Se interesan por conocer cómo funciona a nivel celular el mecanismo de patogénesis del COVID-19, por ejemplo, ¿no? Y lo conectan con los procesos de salud global, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y me parece que es muy acertado que lo vayamos haciendo también desde el nivel de pregrado. El nivel de pregrado es excelente porque en Latinoamérica afortunadamente todavía tenemos la buena costumbre de propiciar la investigación a nivel de licenciatura, aunque muchas veces eso puede retrasar la eficiencia terminal, ¿no?, de nuestros estudiantes, pero de todas maneras tenemos esa fortuna. ¿Por qué? Porque salen súper preparados, la licenciatura, salen como a nivel de que tuvieran un máster, ¿ya? Y es precisamente ahora donde nosotros insertamos este curso de Diplomacia de la Ciencia, que es en el 9º semestre de Relaciones Internacionales, en donde los estudiantes se dan cuenta de la cantidad de procesos globales que implican un profundo conocimiento científico y se animan a hacer la tesis acerca de eso. Y entonces eso es un proceso muy bonito. Próximamente estamos pensando en que este curso sea dual entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ¿no?, lo cual probablemente nos va a dar una nueva visión de cómo podemos también incorporar a las personas de ciencias. El objetivo fundamental de esto es no ver a los estudiantes como estudiante de biología, estudiante de física, estudiante de relaciones internacionales, es verlos como universitarios, ¿no?, y que como universitarios ellos puedan desempeñar un papel no productivo, voy a decir, sino un papel luminoso, ¿no?, en su sociedad, ¿no? Y entonces permitir que se vaya desarrollando también el ecosistema de la diplomacia de la ciencia. Ya para terminar, nada más les voy a decir también por qué yo digo siempre diplomacia de la ciencia y no diplomacia científica, ¿no? Es una reflexión que también nos salió de estos cursos, de estos seminarios, y es precisamente que diplomacia científica es un término que estamos transliterando y heredando de los autores del norte global, ¿no? Pero en sí no significa que la diplomacia se vuelva científica, ¿no? Significa que existe una diplomacia de la ciencia, porque la ciencia pues es una actividad humana, es un proceso global y es susceptible de una interacción con la diplomacia. Entonces, incluso a ese nivel, nos gusta que los alumnos se pongan a reflexionar y se pongan también a generar conocimiento acerca del fenómeno de la diplomacia de la ciencia en nuestros países. La relación con Latinoamérica es natural. La UNAM tiene en su escudo el mapa de Latinoamérica, porque pensamos que puede ser una región sumamente prolífica, no solamente en aprendizaje, sino también en generación de conocimiento, y eso también va a ser parte de la diplomacia de la ciencia, pero eso ya le va a tocar a alguien más comentarlo, porque ya no es de la formación, sino más bien es de la vinculación propia de las universidades. En fin, me da muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes, y también abro las puertas de esta cátedra que tenemos, que está en un proceso de acreditación por la UNESCO para ser una cátedra UNESCO, y que por supuesto no es solo de la UNAM, sino es de todos nosotros, es de todos los latinoamericanos y de todo el mundo, pero especialmente de Latinoamérica, porque es un espacio que ponemos a su disposición para seguir colaborando. Gracias. Parsifal, muchísimas gracias por esa maravillosa explicación del trabajo que hacen en la cátedra. Me parece, pues siempre se los he dicho, y yo creo que los que ya conocíamos un poco sobre la cátedra nos parece un ejemplo y una buena práctica maravillosa. Entonces, pues, o sea, realmente de los grandes mensajes que nos quedan, y pensando particularmente en que muchas de las personas que nos escuchan y que nos acompañan hoy, no solamente vienen de las áreas de relaciones internacionales, sino también de otras carreras. Yo creo que los invita también a reflexionar sobre cómo las carreras científicas no necesariamente tienen que tener una salida netamente científica, sino que también, por ejemplo, nuestros científicos pueden luego incluso considerar la carrera diplomática. Entonces, qué importante es que desde tan jóvenes puedan tener la posibilidad de
de aprender de estos procesos y de acercarse más, como lo dices tú, como generar esta ambición y esta idea de entender mejor las otras disciplinas y entender mejor no solamente las disciplinas, sino las dinámicas globales que involucran, como tú dices, no solamente temas políticos o de toma de decisiones, sino tantos componentes científicos hoy en día. Entonces, muchas gracias. Yo quisiera saber si alguna de nuestras panelistas quiere reaccionar sobre esto que nos comenta Parsifal. Quisiera saber si quieren complementar algo más, y también, por supuesto, a todo el público. Ya saben que pueden usar la opción de preguntas y respuestas para enviarnos sus comentarios o preguntas. Pues yo simplemente, bueno, como me toca después, hay muchas cosas que nos ha servido de entrada o de introducción lo que comentó Parsifal, y es muy cierto que entre las habilidades blandas que todo estudiante que está en las universidades debe ir desarrollando, desde luego que en términos de diplomacia científica es una gran ayuda. Creo que la labor que están haciendo con la cátedra y que vaya a convertirse en cátedra UNESCO es de mucha importancia para Latinoamérica, que ya debemos tratarnos todos hermanos como un bloque en realidad. Esa es mi reflexión. Mil gracias, Ivonne. Susan, por favor. Gracias, Alejandra. Bueno, algo muy rápido para no correr tanto la agenda. Parsifal, felicitaciones, qué maravillosa iniciativa. Yo tengo una pregunta, y es: el gobierno de México, entiendo que en cabeza del CONACYT, ha incidido, ha promovido, ha tenido algo que ver en este desarrollo ya universitario. Es una pregunta interesante y trataré de responderla diplomáticamente, pero pasó algo similar a lo que nosotros teníamos. Nosotros al principio no encontramos mucho eco, mucha respuesta en la Facultad de Ciencias, ¿no? Nos fuimos a la Facultad de Relaciones Internacionales, lo mismo pasó en el gobierno. Debo decir que de quien sí recibimos un impulso fuerte fue del gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero la alianza estratégica que se estableció fue con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y con gobiernos locales también que están interesados en promover la diplomacia de la ciencia, ni siquiera desde su Secretaría de Ciencia o una oficina de Relaciones Internacionales, sino desde la propia oficina del gobernador, por ejemplo. Entonces, eso ha sido muy interesante, y también nosotros, ya habrá tiempo para explicar después, hemos escrito algunos artículos sobre la diversificación de los actores políticos interesados en la diplomacia de la ciencia en México, ¿no? Por supuesto, sería interesantísimo que CONACYT tuviera un interés particular en la diplomacia de la ciencia, y yo creo que sí lo tiene, ¿no? Pero también me parece fundamental que el tema se suba a niveles de secretarías de Estado o incluso de la presidencia, que lleva la Agenda 2030 aquí en México, ¿no? Y bueno, eso ha sido muy interesante, es una buena estrategia ir diversificando, y eso también le ayuda al propio CONACYT y a la comunidad científica a ir posicionando estos temas. Yo admiro, por ejemplo, en Colombia, que ustedes tengan un ministerio de ciencia y tecnología, cosa que en México no hemos logrado aún levantar la ciencia en la administración pública a ese nivel, y creo que eso es fundamental. Afortunadamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores sí nos ha hecho caso, y bueno, allí hemos prosperado con la cátedra. Gracias, Parsifal. Antes de darle la palabra a Karina, también te quiero dejar una pregunta que nos deja una de nuestros miembros del público. Nos preguntan si la Facultad de Ciencias es de ciencias exactas, duras, o si comprende también las ciencias humanas y sociales. Entonces te la dejo ahí para que la puedas responder, pero yo creo que podemos también hacer la pregunta de Karina directamente. Nos quedan unos pocos minutitos para seguir. Simplemente, Parsifal, felicitarte por la introducción a esta temática tan interesante y la iniciativa en la UNAM, una universidad tan reconocida en América Latina. Tenemos el desafío con Susan, entonces, de invitar a nuestra colega, la directora de Internacionales del CONACYT de México, a dialogar sobre esta temática. Creo que, como dijiste vos, Parsifal, es un tema
bastante desarrollado en el hemisferio norte, pero que todavía en nuestra región tenemos que conversarlo y adecuarlo, no tanto en el ámbito académico, que sí tiene un desarrollo bastante amplio en los últimos 2 años, pero sin duda la articulación entre la academia y el gobierno todavía se debe, ¿no? Y se debe esta discusión. Simplemente dejar ese comentario para que reflexionemos en conjunto y podamos acercar posiciones y articular entre los distintos actores. Gracias. Bueno, pues me quedo muy emocionado porque sí, una cosa que dejamos muy claro cuando fundamos la cátedra es que es un espacio académico, ¿no? Y debe respetarse como tal, pero es un espacio desde donde también la universidad puede establecer alianzas estratégicas para ir refinando estos conceptos que nos van a ayudar tanto a gobierno y eso. Déjenme decirles que en el seminario, o sea, están participando más o menos como unos 15 funcionarios de gobierno, lo cual nos da muchísimo gusto y bueno, eso sería, va a ser muy interesante. Voy a responder a otra pregunta. En la UNAM hay muchas facultades, tiene que ver con la historia de la universidad, pero la Facultad de Ciencias es históricamente de ciencias exactas, ¿no? Y está vinculada a los institutos de investigación de la universidad. En cambio, la FES Acatlán, muy interesante, lo menciono rápidamente, es una facultad, es la facultad más grande de la UNAM, pero en realidad es un campus de la UNAM, fuera del campus central, y tiene la virtud de que es interdisciplinario, pero es interdisciplinario de las carreras, sobre todo de las ciencias sociales y de las ingenierías, ¿no? Entonces tiene ese cariz. Muchas gracias. Excelente inicio del conversatorio con estos temas que introduces, Parsifal. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que pues considero que es el lugar natural también para hablar sobre diplomacia científica o diplomacia de la ciencia, como Parsifal también nos invita a que adelantemos este proceso de reflexión que también es muy interesante. Bueno, los procesos de investigación. Entonces arrancamos esta franja de procesos de investigación. Primero me voy a permitir presentarles un poco más sobre el perfil de nuestras dos panelistas que van a hablar sobre este tema. La doctora Ivonne Torres Atencio, como les decía, es catedrática de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, es licenciada en farmacia y maestría en ciencias biomédicas de la Universidad de Panamá y tiene un doctorado en farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella tiene formación en docencia superior, buenas prácticas clínicas y en diplomacia científica de diferentes organizaciones internacionales. Es docente y mentora en farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá e investigadora adjunta del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología. Ella es alumna del programa International Visitor Leadership Program de Mujeres en Ciencia del 2018 del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y es miembro de varias asociaciones científicas como la Red Diplocientífica en Latinoamérica y el Caribe, la AAAS, la OWSD y la Red Ciencia en Panamá. Es investigadora en temas de inmunofarmacología y diplomacia científica con publicaciones en revistas indexadas y arbitradas por pares. También les cuento un poco más sobre el perfil de Susan Benavides. Ella es abogada, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Es máster en gestión de la ciencia, tecnología, innovación y política científica y magíster en investigación en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, con estudios en gestión de proyectos para instituciones de educación superior. Desde el sector de gobierno ha estado vinculada con instituciones como el Congreso de la República de Colombia, la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional y Colciencias. Fue directora de Relaciones Internacionales y vicerrectora de Investigaciones de la Universidad de Santander y actualmente lidera el Grupo de Internacionalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Bueno, vamos a iniciar esta franja entonces con Susan. Susan, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Alejandra, muchísimas gracias. Yo les quiero dar un saludo muy especial. No saben lo emocionados que estamos desde el Ministerio en acompañar y apoyar estos eventos que nos permiten conectarnos con necesidades y retos que tenemos comunes en la región. Me complace mucho estar aquí con miembros de
gobierno, de la academia, de Argentina, de Panamá, México y por supuesto de Colombia. Muchas gracias a la Universidad y también a la Universidad de La Sabana. Mil gracias, Alejandra, por propiciar este encuentro. Me confirman si comparto, yo tengo unas diapositivas, no sé si las pueden compartir ustedes o lo hago yo. Como prefieras, si la tienes lista, tienes la opción de compartir y si no, con mucho gusto la compartimos por ti. Sí, por favor, la pueden ir compartiendo ustedes mejor. Y mientras tanto, yo voy introduciendo este tema, recogiendo un poco lo que decía Marta en su introducción, y es qué es lo que hace una universidad de excelencia. Y sin lugar a dudas, el tema de investigación, los procesos de investigación son los que hacen esa diferencia entre una universidad que simplemente forma ciudadanos a una universidad que empieza a generar y a producir conocimiento. Esas universidades de excelencia son justamente las que generan conocimiento, pero no solamente se trata de producir conocimiento, sino que este tenga un impacto real en la sociedad. Entonces, en la siguiente diapositiva, yo quiero empezar con esta premisa, y es que la investigación que se hace en nuestras universidades siempre tiene que tener un propósito, y siempre ese propósito tiene que ser resolver problemas que tenemos en nuestra sociedad. Esa producción de conocimiento, entonces, se está midiendo hoy con ciertos indicadores que han sido fundamentales para llegar a por qué la diplomacia científica es necesaria. Entonces, ustedes están viendo esta diapositiva donde hay una interfaz entre dos indicadores a nivel cienciométrico que son muy importantes, como es el de colaboración internacional y el de impacto normalizado. El indicador de impacto normalizado son las citaciones que tiene la producción científica en un determinado periodo de tiempo, de alguna manera estandarizado por áreas de conocimiento. Y con esta diapositiva lo que yo quiero mostrar, aquí están países que han tenido más de 50.000 publicaciones entre el 2015 y el 2019 en Scopus o Web of Science, es justamente que los países que mayor colaboración internacional tienen, que infortunadamente no son siempre nuestros países de la región latinoamericana, son los que mayor impacto normalizado están teniendo. Esto es muy importante para conectar también la importancia de la colaboración internacional con la relación directa del impacto de esa producción científica. Siguiente diapositiva. Y en esta ustedes están viendo la comparación, por ejemplo, de Colombia, donde uno es el indicador, es la media del mundo, la producción científica que logra superar ese 1 está por encima de la media del mundo, y Colombia, que es la línea punteada azul celeste, y la región de Latinoamérica, que es la línea punteada amarilla, están por debajo aún de ese promedio de impacto mundial que se espera llegar. Pero lo interesante es ver cómo las líneas azul y roja que están arriba son las líneas que han logrado una producción científica con colaboración internacional o con colaboración nacional y colaboración internacional. Esta es una gráfica que nos permite evidenciar nuevamente que la producción científica que se está generando entre nuestros investigadores cuando se hace en colaboración, bien sea a nivel internacional o mixta, nacional e internacional, es la que está siendo superior a la media del mundo, y cómo entonces la región latinoamericana, países como Colombia, tenemos un gran reto de avanzar en estos mecanismos de cooperación internacional para que esa producción científica no solamente quede en las publicaciones, sino que realmente trascienda a impactos normalizados, a impactos tecnológicos. Y aquí es muy importante señalar que en la región Chile y después Argentina han venido teniendo un camino bien importante en los impactos de su producción científica. Siguiente.
Y con esta antesala, yo quisiera señalar entonces cómo desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia hemos venido estableciendo nuestra estrategia de cooperación internacional. Tiene 3 ejes estratégicos. Uno, que hacemos colaboración para lograr esa ciencia de excelencia, para que las universidades, las instituciones de educación superior logren esa excelencia. Y esto es que se generen alianzas para mayores recursos y posibilidades de desarrollo de conocimiento, de excelencia. Hoy hemos entendido que necesitamos unirnos para hacer ciencia de excelencia, que necesitamos compartir tecnologías, infraestructuras, pero también externalidades de ciertos países como nuestros países latinoamericanos, sobre todo que por su ubicación geográfica pueden ser propicios para generar investigaciones muy importantes de interés también de países del norte. Hablamos también de una colaboración para la innovación y la competitividad, y es que no queremos solamente que el conocimiento se quede también en las publicaciones, sino que sea un motor de desarrollo económico y progreso para nuestras sociedades. Y aquí es importante entonces el uso de ese conocimiento, la transferencia de ese conocimiento, los procesos de licenciamiento que se dan para que el sector privado cada vez esté también más comprometido con la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Hablamos de algo que es completamente necesario, y es que si esa colaboración no llega a los sectores sociales, no logramos que a través de esa colaboración tengamos más equidad y un mayor desarrollo sostenible, pues realmente no estamos cerrando esas brechas sociales, económicas que tenemos en nuestros países, y entonces la ciencia tiene que tener también ese propósito. Siguiente. Y aquí entonces llega ya el papel de la diplomacia científica, teniendo claro que necesitamos una producción científica de excelencia, que tenga impactos, que para que esa producción tenga impactos necesita colaboración internacional, que hay unas líneas estratégicas para esa colaboración internacional. Y aquí llegamos entonces a esta interfaz de que es diplomacia científica y cooperación internacional, que no son lo mismo. Eso es importante dejarlo claro, porque yo puedo hacer un ejercicio de diplomacia científica sin que esté haciendo colaboración. Cuando los países generan algunos programas de fomento, por ejemplo, para atraer extranjeros, expertos que necesitan para fortalecer ciertos procesos en su país, ahí no hay un proceso implícito de colaboración, pero sí de diplomacia científica. Pero sí hemos entendido que la diplomacia científica es un instrumento que nos permite avanzar en esa cooperación internacional. ¿Por qué? Porque justamente la diplomacia científica ayuda a promover los intereses que tienen nuestros países, a generar unas prioridades también de nuestros países científicas que nos permitan conectar con comunidades internacionales para resolver problemas transfronterizos que podemos tener entre 1, 2 o 3 países, y que también nos permitan abordar a través de la diplomacia científica colaboraciones para esos desafíos que tenemos a escala planetaria, como la pandemia que vivimos hoy, el cambio climático, los problemas que nos afectan, por supuesto, como sociedad. Y esto no lo decimos nosotros, esto lo dice la literatura, y es ahí donde desde el ministerio le hemos encontrado sentido a que en ese marco de estrategias de colaboración internacional, la diplomacia científica es una herramienta que nos permite avanzar de manera más rápido en estos propósitos. Siguiente. Y entonces, en las reflexiones que se proponían para este diálogo, nos decían, bueno, pero ¿cuáles han sido los retos? ¿Cuáles han sido las oportunidades de estos procesos en Colombia? Y lo cierto es que ustedes están viendo que no ha sido un proceso fácil en Colombia, es un proceso bastante reciente que se da con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2019, con una ruta que tiene ya Colombia para los próximos 25 años en ciencia y tecnología, que nos la dio lo que nosotros llamamos la Misión Internacional de Sabios, y que a partir de esos 2 hitos hemos venido generando estrategias, la conformación de la Mesa Intersectorial de Diplomacia Científica, que ya hay una ley en Colombia que promueve la gobernanza, la diplomacia científica, que estamos avanzando en un acta de intención con Cancillería
para avanzar en este proceso, que hemos venido generando alianzas, que por primera vez tenemos en nuestro plan de acción metas donde nos comprometimos a establecer nodos de Colombia en ciertos países para generar esas alianzas en ciencia, tecnología e innovación, y sin lugar a dudas no ha sido un camino fácil. Y esta estructura que ustedes están viendo aquí, lo que nos permite desde los gobiernos es justamente promover políticas públicas que al final tengan una incidencia en las universidades, en esos actores que son tan importantes como un stakeholder completamente necesario para abordar los temas de diplomacia científica. Todo este andamiaje de políticas, estrategias y acciones tiene que servir para que justamente universidades como la UNAM, que lo está haciendo, se metan en ese cuento y empiecen a promover específicas para formación de cátedras, de empezar con semilleros de investigación, entre otras iniciativas que van a permitir que esto baje a la realidad también de los actores de nuestros países. Y cierro con esta última presentación, con esta última diapositiva. Siguiente, por favor. Y es entonces, aquí es donde respondemos cómo la diplomacia científica nos ayuda en los procesos de investigación de las universidades. Y entonces aquí lo que planteamos son 5 puntos. El primero es que, como lo mencionaba, las universidades tienen este compromiso de generar conocimiento, y en ese compromiso de generar conocimiento no podemos estar al margen de lo que ha sido esta Agenda 2030, el cumplimiento de unos objetivos que tenemos globales para avanzar en la sostenibilidad de nuestras naciones. Segundo, que hay otra función que realizan las universidades que es completamente necesaria, y es que la producción de conocimiento se tiene que divulgar, tiene que publicarse, porque si no, no estaríamos avanzando realmente en la apropiación también de ese conocimiento. Y entonces aquí lo que decimos es que la divulgación de esos resultados de investigación tienen que llegar también a los tomadores de decisiones. Las universidades tienen que estar mucho más cercanos a lo que pasa en los entes gubernamentales, en las políticas públicas que se van construyendo. Entonces aquí hay un punto donde siempre la universidad tiene que estar acompañando este proceso de formulación e implementación de políticas públicas basadas en su evidencia. Tercero, que en ese proceso natural de las universidades de formación, los estudiantes e investigadores tienen que avanzar más allá en simplemente ser unos receptores de conocimiento, y se tienen que generar unas competencias, unas habilidades para comunicar, para gestionar, para liderar, habilidades que son muy comunes en la diplomacia y que se necesitan también en el ámbito de la ciencia. Cuarto, las redes de investigación e internacionalización que se promueven en las universidades deben proponer esas soluciones técnicas y científicas a problemas comunes que tengamos en la región latinoamericana, para a través de la investigación lograr avanzar en esos problemas. Y quinto, que el conocimiento compartido, la difusión e información de datos e informes sobre la producción científica y tecnológica tiene que servirnos de manera engranada para resolver conjuntamente los retos globales. Y aquí termino, Alejandra, con esta primera parte para darle paso ya a la otra cara, y es el lado desde una investigadora que hace diplomacia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por toda esta información y sugerencias, recomendaciones que nos compartes. Sabía que iba a ser una presentación muy interesante, ya que has tenido los 2 sombreros puestos, así que entiendes muy bien cuál es esta realidad desde los 2 lugares. Te agradezco muchísimo y creo que nos dejas unos mensajes muy claros de cómo aportar desde los procesos de investigación. Bueno, le doy la palabra a mi colega y amiga Ivonne Torres Atencio de Panamá. Ivonne, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias a ustedes. Procedo a compartir la pantalla con una pequeña presentación, y ha sido súper genial que Susan haya estado antes que yo, porque realmente en orden de conocimiento o de interrelacionar lo que estamos por compartir, ha hecho la introducción perfecta. Bueno, a mí me toca, como bien comentó ella, la cara de investigadora. Yo soy docente e investigadora de la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá es la universidad más antigua del país. Bueno, con antigua no tantos años, pero sí la primera que se fundó.
y desde luego también ha sido la matriz para otras universidades como la Universidad Tecnológica de Panamá. Este contexto de las universidades, pues quiero yo enfocarlo en los siguientes aspectos. El rol tradicional que hemos tenido las universidades, el papel de las universidades en la sociedad actual y lo que la academia aporta en el contexto de la diplomacia científica. En el primer contexto, lo del rol tradicional, pues nos viene esta imagen o esta reflexión en un artículo de Ignacio Ábalos Gutiérrez, en donde las universidades en el pasado representaban o lo describían en la metáfora de la Torre de Marfil. Y esto con el respecto de vivir en un claustro. De hecho, nosotros hablamos del claustro o del campus con una mirada introspectiva. Y era el de generar conocimiento, el de lo que atendían a una universidad, pues eso era un gran privilegio, pero se conservaba en un grupo selecto, en un grupo en el que estaba. Y obviamente que este tipo de modelo o arquetipo de modelo en este contexto, en nuestra actualidad, es totalmente anacrónico, porque también era un proceso que discriminaba, sobre todo, y lo digo particularmente como mujer, nos discriminaba, ponía todo el peso en una sola parte de la población y los que podían acceder a la educación. La educación ahora, en términos de universidades, ha sido ampliada, se ha democratizado. En nuestro país la Universidad de Panamá es una universidad pública, es una universidad prácticamente gratuita, que hay que acceder obviamente con exámenes de admisión y demás, y que si realmente es una universidad con un papel principalmente docente, también hay un gran componente que más y más ha ido creciendo, que es el proceso de investigación, entre otras de sus actividades como extensión, prestación de servicios y demás. Y esto hace que su planta docente o su planta de investigadores también sean actores claves o actores llamados por la sociedad civil o por otros componentes de la sociedad, y entre ellos obviamente lo que son los tomadores de decisiones. Y en este contexto, pues básicamente lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo como investigadores dentro de las universidades, que pueden y de hecho brindan esa fortaleza hacia los procesos de diplomacia científica. Ya conocemos el hecho de los intercambios de experiencias y prácticas formativas entre científicos y gestores públicos, y más se están abriendo estos espacios de pasantías. También el fortalecimiento tanto de redes internacionales y nacionales de los científicos y de organizaciones de ciencia. Y básicamente esto tiene que ver con el ecosistema de ciencias. Cada día más y más nos estamos conociendo. Obviamente nuestro país es pequeño, nuestro ecosistema de ciencia ha ido creciendo, pero poblacionalmente todavía no representa tantos investigadores por 1000 habitantes del país. Una meta que se ha estado y que se procura perseguir en las diferentes administraciones gubernamentales, sobre todo con los planes de ciencia y tecnología. Lo otro son las propuestas de soluciones técnicas y científicas a problemas comunes, tanto a los tomadores de decisiones como a políticos, a los representantes, y en este proceso de colaboración. El último año ha sido obviamente súper clave en este contexto. Lo otro, el involucramiento, la participación de científicos para fortalecer, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la propia gobernanza en las universidades y los centros de investigación, procurando modelos flexibles. De esta participación, nosotros en Panamá, ya desde los años 90, finales de los 90, con la propia creación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, ha ido justificando todo en un marco legal, y esto ha permitido el desarrollo de muchísimas cosas, entre eso el Sistema Nacional de Investigadores, obviamente el organismo mucho mayor en la CONACYT, en donde participo como parte de las universidades públicas, y el desarrollo de los planes de ciencia y tecnología, que si bien es cierto se hacen de manera quinquenal, también es cierto que tienen una visión a largo plazo de acuerdo a las prioridades que representa nuestro país o se presentan en nuestro país. También de lo que hemos estado haciendo es propiciando y fortaleciendo el intercambio entre los científicos y autoridades políticas y diplomáticas, y ha sido un ejercicio precioso de hace más de un año, pero desde luego que se ha llevado muchísimo tiempo antes. Es más, en el 2018 ya Panamá estableció su ruta o su hoja de ruta en diplomacia científica, una labor surgida y consensuada junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y obviamente en el último año se ha estado
trabajando más concretamente con ellos y con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en desarrollar herramientas que permitan también poner en un marco legal lo que es la participación de los asesores científicos provenientes obviamente de la academia y de otras organizaciones científicas, y esa alineación, creando esos puentes a nivel local con el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Y esto también ha permitido incentivar en el Ministerio de Relaciones Exteriores la necesidad de vincular a las universidades y a los centros de investigación también para la formación constante o continua de los diplomáticos. De hecho, el MINREX tiene una escuela de diplomacia en donde constantemente se dan cursos y de educación continua, en donde los científicos tenemos contacto con los diplomáticos, dando esa opción de nuestro punto de vista, pero obviamente también recibiendo ese feedback o esa alimentación por parte de lo que son los diplomáticos. ¿Qué es la diplomacia ahora en el contexto de la academia, del contexto de la academia en la diplomacia científica? Pues lo que tendremos que hacer y para lo que estamos trabajando. Ya lo mencionaba atinadamente la maestra Susan, en de que hay que divulgar. La divulgación de los resultados de nuestras investigaciones no puede quedarse en ese claustro que vivía antes, sino que tiene que permear a la sociedad. Ya la universidad no puede estar de espaldas a la sociedad, sino de frente a ella y colaborando para la resolución de problemas locales, que algunas veces llegan a permear a problemas regionales y al aporte global del país, enfatizando en la evidencia científica para que esto pueda permitir la sensibilización a los tomadores de decisiones y la propuesta de leyes o de nuevas propuestas a la sociedad basadas en evidencia. El otro detalle importante es la ampliación de la formación de estudiantes, de científicos y de investigadores en estas habilidades blandas, y esto va muy alineado a lo que ya comentaba Parsifal al inicio de este evento, en donde este tipo, lo que es el concepto de diplomacia científica, no solamente el concepto, sino vivirlo, es algo que debemos incentivar desde el pregrado, pasando posgrado y obviamente permeando en los investigadores. Ya no somos islas, y como comentaban en la introducción de este conversatorio, los investigadores de por sí, si tienen algún tipo o algún tiempo en el camino, siempre va a tener relaciones o cooperaciones con sus pares en su área de conocimiento. Pero esta cooperación es un contexto. El contexto de diplomacia científica es un contexto mucho más amplio, y esto se debe desarrollar en este tipo desde el pregrado, y las universidades son el punto de lanzamiento de este tipo de iniciativas. Entonces, esto tiene que ir acorde a la adecuación en nuestros planes de estudio de este tipo de actividades que permitan ese desarrollo de habilidades blandas, que también en el contexto de divulgación, de liderazgo, de negociación, es un aspecto importante que nuestros estudiantes en este milenio deben desarrollar y deben implementar en la consecución de sus carreras, ya sea si van a desarrollarse tanto a nivel de la profesión como de investigación. Y por otra parte, entonces, fomentar esa asociación entre las universidades, los institutos, los centros de ciencia y tecnología, con la administración y con la industria. Este contexto es muy importante en nuestros países pequeños, pero también en el resto del continente. Esa alineación importante que hay entre las necesidades de la población, entre los productos de la investigación, entre la misma sociedad y los generadores de nuestras economías, porque realmente al final toda propuesta o toda investigación tiene que generar beneficios, y estos beneficios también tienen que ser de alguna manera visibles y rentables en lo que es la economía del país. Pero todo esto conocimiento generado en las universidades, transferido a la industria o a las diferentes fuentes de economía de nuestros países, también debe ir asociado a ese desarrollo tecnológico, como se comentaba, a los objetivos de desarrollo sostenible,
en vista de que realmente hay un cambio importante, no solamente en lo que es el conocimiento que se comparte cada vez más y más, a la conectividad que se tiene más y más, sino también a los grandes peligros que como sociedad y como especie estamos enfrentándonos, desde las enfermedades como estamos viviendo en esta pandemia que nos ha promovido este tipo de contacto en este momento virtualmente, pero también los problemas asociados al cambio climático. Así que en general esto es lo que quería aportar desde mi punto de vista y perspectiva como investigador y docente en la universidad, recordando que soy miembro de Diplocientífica, pero también soy miembro de una organización de ciencia en mi país que se conoce como Ciencia en Panamá. Así que muchas gracias y bueno, después las preguntas. Ivonne, muchísimas gracias. Bueno, a mí me encanta porque se van conectando todas las cosas. Yo creo que una de las cosas también que pensamos al dividir esto por franjas era también que se hiciera evidente de una forma natural lo interconectadas que están unas cosas con las otras, ¿no? Entonces, la formación, y nos pasa todo el tiempo en las universidades, no la podemos desprender también, particularmente cuando hablamos de diplomacia científica, no la podemos desprender del trabajo que adelantamos con nuestros científicos, incluso con diferentes unidades de la universidad que pueden ser tanto académicas como administrativas que están, digamos, atravesadas por todos esos procesos. Entonces vemos, por supuesto, en tu presentación que si bien tiene pues este enfoque en investigación, vemos muchos componentes de formación de capacidades que son importantísimos. Susan también mencionó los semilleros de investigación, que son un espacio también muy importante para trabajar en ese desarrollo de capacidades transversales que son tan importantes y tan comunes en nuestro cuerpo diplomático y en las personas que trabajan en las áreas de relaciones internacionales. Bueno, abrimos un espacio para algunas preguntas, consultas de nuestro público y por supuesto también de nuestro panelista y panelistas. No sé si quieren arrancar ustedes, ¿alguien quiere hacer comentarios sobre las intervenciones de Susan y de Ivonne? ¿Alguna? Ay, sí, perdón, Diana, adelante. Bueno, muchas gracias. Primero felicitar a Susan y a Ivonne por las presentaciones que sinceramente estuvieron buenísimas y hacer un pedido a Susan si nos cuenta un poquito más sobre la mesa intersectorial que mencionó en la presentación, sobre quiénes son los actores que están trabajando en la mesa o cuáles son las principales iniciativas para también poder hacernos un poco de idea de eso y aprovechar el ejemplo. Por supuesto que sí, Diana, muchas gracias por esta pregunta que me permite compartir un poco más la experiencia de Colombia. La mesa intersectorial inició el año pasado, en octubre, y justamente hubo una reflexión interna en el ministerio y es que este proceso tenía que empezar a desarrollarse de la mano de los diferentes sectores. Sabíamos que como cabeza del sector de ciencia y tecnología de Colombia, teníamos que contar con la academia, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con las empresas, con otros ministerios que tienen también en su core responsabilidades relacionadas con diplomacia científica como salud, estamos viendo todo el tema de diplomacia para vacunas, como educación, como Ministerio de Ambiente. Entonces, generamos esa reflexión y tuvimos, realmente tengo que decirlo, unos aliados muy valiosos, como ha sido la Universidad de La Sabana, que empezó ese proceso también de convocar a las otras instituciones, generamos unos subgrupos de trabajo, articulamos ya toda una estructura de lo que es esta mesa, y creo que lo más bonito que tiene esta mesa es que todos se sienten parte de la construcción de un proceso nacional que le va a dejar un legado al país. Entonces, hemos venido contando mensualmente con unas reuniones donde hay unos propósitos claros. Vamos a sacar, por ejemplo, este mes el primer taller de diplomacia científica para construir las líneas prioritarias de diplomacia en Colombia. En el próximo mes tenemos un foro iberoamericano de diplomacia científica y en diciembre tenemos que tener ya unas primeras líneas orientadoras de la estrategia. Entonces, esa ha sido un poco la experiencia tratando de conectar, de que todos se sientan parte del proceso y que el ministerio ha sido, por supuesto, el gran ganador al contar con tanto apoyo y con tanto entusiasmo desde los diferentes sectores. Gracias Susan y gracias Diana por la pregunta.
Bueno, nos llega una pregunta también del público. Nos preguntan cómo incluir o considerar la diplomacia en la ciencia en los currículos de los programas de pregrado, por ejemplo, en medicina, bacteriología o ingenierías. Entonces, yo sé que aquí hay dos personas que estoy segura de que pueden responder esa pregunta muy bien. Quiero preguntarte, Ivonne, si pues tú que estás en ese campo, pues creo que eres el ejemplo vivo de que sí se puede, pero cuéntanos qué ideas podrías compartir sobre el tema, particularmente en pregrados que nos están preguntando, y luego Parsifal creo que también puede aportar. Sí, en pregrado, bueno, cada vez más y más los estudiantes se están involucrando a través de lo que son las jornadas de iniciación científica, a proyectos de investigación con sus profesores de grado. Pero desde luego que, por lo menos en nuestra universidad, es una universidad que los currículos son bastante rígidos y no sé si es muy similar en algunas otras universidades donde son los órganos de gobierno lo que hacen las transformaciones a estas propuestas o aprueban estas propuestas que son generadas desde las unidades académicas y no siempre es sencillo. Algunas veces nosotros tenemos que hacer una revisión de los planes de estudio, si es una carrera de 4 años o en el caso de medicina que son 6 años, tenemos que esperar que una corte haya terminado para evaluar si los cambios que se hicieron al currículo son adecuados a lo que uno espera en la formación de esos profesionales. Pero las cosas han cambiado en los modelos de educación. La forma en que educamos ahora no nos genera el profesional que se necesita en este momento o que se necesitará en unos años. Nos estamos quedando desfasados. Los cambios que la sociedad están incluyendo cada día más y más van mucho más rápido que lo que van nuestras universidades en los cambios. Entonces, creo que una de las opciones que hemos visto, sobre todo que funciona sobre todo a nivel doctoral, no necesariamente tú tienes cursos académicos, porque tu investigación es lo que te da el título al final, pero sí hay una participación en cursos que no son ponderables, sino de tipo formativo, que ofrecen entonces estas grandes organizaciones como la que hemos visto y las que hemos estado participando, ya sea la AAAS, TIGUAS, en la Unión Europea y demás. Creo que esto se podría de manera implementar en el pregrado con pequeños cursos, ya sea de verano y demás, porque ellos también tienen que hacer lo que se llama servicio social. Y estas cosas hacen que tú lo vayas integrando de una manera que ellos aprovechen, que se empoderen de ese conocimiento y de esas habilidades, que al final también desarrollan habilidades blandas de comunicación, de liderazgo, de negociación, de trabajo en grupo, pero que no lo vean como una materia más que hay que pasar o por una materia más con un currículum o con un puntaje en nuestro currículum, porque algunas veces hay currículum muy extensos o que tienen demasiados puntos. Entonces, son opciones que se están ofreciendo, por lo menos a mis estudiantes. Usualmente los impulso o los estimulo a tomar este tipo de cursos que son totalmente gratuitos que la virtualidad ha permitido, pero realmente se tiene que tratar de poner de manera orgánica. Y también en esta colaboración, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología nos apoyan mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Parsifal, te voy a contar una cosa. Nos están llegando un montón de preguntas también del público, entonces voy a leer algunas de las que están para que en lo posible ahí se las voy además a presentar a todos, digamos, para que lo pensemos y también para quien quiera, por supuesto, aportar. Estamos un poquito corridos de tiempo, pero tenemos unos minutos para hacer referencia a algunas de estas preguntas. Entonces, bueno, nos preguntan un poco acerca de cómo la diplomacia científica puede ayudar a avanzar en nuestro proceso de integración regional. Un tema muy importante, además, porque estamos pues hablando de un foco en Latinoamérica, entonces ayúdenos a pensar en cómo responder esta pregunta. También nos preguntan acerca de cómo se pueden unir esfuerzos de enseñar y practicar la diplomacia científica para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya hemos botado algunas pistas en algunas de las intervenciones que ustedes han hecho, pero si tienen alguna experiencia particular que compartir, adelante. Nos preguntan también, Alejandra Flores nos pregunta cuáles han sido los principales retos y bloqueos, posibles bloqueos en cuanto a la actualización o a la integración de estos temas en los planes de estudio, que yo creo que está muy conectado con esta conversación que estábamos teniendo ahora. Y también nos preguntan qué oportunidad nos ha ofrecido la pandemia y todo este trabajo remoto al que ahora estamos tan acostumbrados para la diplomacia científica.
Yo creo que voy a cerrar hasta ahí. Les dejo un montón de preguntas. Parsi, si quieres enfocarte en las de docencia y si no, por favor, comparte con nosotros. Y las demás, por supuesto, también adelante si quieren levantar su mano para contestar. Sí, voy a comenzar. Son tantas que se le va uno un poquito, pero decía esta última, ahora ya no la encuentro, pero, es que en preguntas y respuestas. Yo estaba en el chat. ¿En qué medida? En la actualización, esta que habla de los planes de estudios, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos o bloques que se han presentado? Bueno, muchísimos, ¿no? Realmente, la actualización de los planes de estudios es una actividad sumamente demandante para los cuerpos colegiados en las universidades. Y luego es muy difícil, es muy difícil meter algo nuevo. O puede ser muy fácil, ¿no? Depende de la coyuntura. Pero en la experiencia es que al menos para lo que es los currículums de ciencias, tenemos, al menos en la experiencia de la UNAM, dos posturas muy monolíticas, yo diría. Una que apuesta por los currículums generalistas, en el caso de biología, una biología general que abarque de todo y la gente salga, digamos, como con una visión panorámica de la biología, y otra que apuesta por la especialización, ¿no? En diversas áreas de la biología, de la biomedicina. Lo mismo sucedería en las ingenierías. De cualquier forma, en ninguno de los dos existe un componente de diplomacia de la ciencia o de política científica. A lo mucho lo que sí existe, y eso es interesante en el caso de la UNAM, es un componente de ciencia y sociedad. Y tal vez este componente de ciencia y sociedad sea una semillita por donde podemos ir entrando con una ciencia y sociedad, pues no tan teórica, no tan derivada, digamos, de la sociología de la ciencia o de la historia de la ciencia, o de los estudios sociales en ciencia, sino ya un poquito más práctica, ¿no? Dirigida a lo que viene siendo diplomacia de la ciencia o, por ejemplo, cambio climático, sostenibilidad, etcétera. Creo que ese es un punto de partida. Pero yo lo que sí me gustaría decir es que ayuda muchísimo este componente duro de ciencia y sociedad para poder enfrentarse después al de diplomacia de la ciencia, ¿no? Porque si no nos enfrentamos con un discurso, pues un poco vano, ¿no? Un poco demagógico, pero si tenemos en claro cómo se desarrolló la ciencia históricamente y en nuestras sociedades, lo cual me parece excelente porque eso es necesario que todos los del área de las ciencias exactas lo sepan y lo tengan en cuenta, pues más fácilmente nos podremos adentrar con rigor académico a la diplomacia de la ciencia. Y otra cosa que ayuda muchísimo, pero no es particularmente de lo curricular, y lo voy a decir, es que en las universidades nos esforcemos en la vinculación con los egresados que están en posiciones importantes en el mundo laboral, ¿no? Eso se ha perdido en la universidad pública, pero es algo que debe recuperarse. ¿Por qué? Porque qué padre que te dé clases la persona que ahorita está, bueno, por eso yo diría qué padre que me diera clases Susan, ¿no? O que me diera clases Karina, ¿no? Porque están en puestos de decisión y tienen actualizado todo este panorama, ¿no? Entonces, eso es clave que las universidades lo hagan y que exista una relación, pues no solamente institucional, ¿no? Sino también una relación, digamos, cotidiana de las universidades con los puestos de decisión a nivel político y a nivel de gobierno. Eso inspira mucho a los estudiantes. Gracias, Parsifal. Bueno, me va a tocar hacer algo horrible porque si no nos vamos a correr y no los queremos perder para las dos intervenciones que quedan, que son muy importantes, y para el cierre. Nos siguen llegando preguntas, yo las estoy como recogiendo en áreas temáticas y también les voy a invitar para que puedan responder por escrito a estas preguntas que nos llegan. Entonces, aparte de los temas que ya les compartí, hay un tema muy interesante, una pregunta que nos llega sobre si consideran que un curso de formación en política pública para investigadores e investigadoras podría contribuir también en este aspecto. Yo creo que hemos hablado mucho de las competencias transversales, de negociación, lo que llaman habilidades blandas.
pero también se pone sobre la mesa este tema de formación en política pública, se los dejo ahí también. Y bueno, mientras tanto, yo creo que voy a seguir, sigamos para que no se nos vaya a escapar el tiempo. Entonces vamos a pasar a una franja también muy importante, que yo creo que es la más transversal de todas por lo que han visto, porque hace parte como de la esencia de la diplomacia científica. Entonces les voy a presentar primero a nuestras dos invitadas de Argentina. Entonces, bueno, presento primero a la licenciada Karina Pombo. Ella es directora nacional de promoción de la política científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina, oficina encargada de la definición e implementación de la Estrategia de Cooperación Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación. Karina es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad de Belgrano y especialista en integración regional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Además, tiene en curso una maestría en gestión de la comunicación en las organizaciones en la Universidad Austral y se encuentra trabajando en su tesis relativa a diplomacia científica. Desde el 94 se desempeñó como consultora de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. Entre 2005 y 2016 fue coordinadora del área bilateral en la entonces Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y durante esa función participó en el armado de programas de cooperación como ECOS con Francia y el Centro Universitario Argentino-Alemán. Ha sido miembro y representante institucional ante la OEA, la ICGEB, el CITEB, CEGIP y la RECID del Mercosur, entre otros organismos, así como de centros binacionales. Tiene más de 27 años de experiencia en relaciones internacionales y no solo participó en gestión y coordinación de programas internacionales, sino también asesorando en la elaboración de estrategias políticas de cooperación internacional. Nos acompaña también la maestra Diana Español. Ella es jefe de gabinete de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina y coordinadora general del programa Raíces. También es coordinadora de la Maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde también cursó la maestría en Relaciones Internacionales. Fue directora de Relaciones Internacionales de la misma casa entre el 2016 y el 2019. Fue coordinadora de la Oficina Regional para Suramérica de la CONGIP entre 2013 y 2015 y asesora jurídica de la Coordinación de Temas Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Bueno, nuestras invitadas de Argentina nos contarán sobre el trabajo del Ministerio en esta línea y las acciones a través de las cuales las instituciones de educación superior se vinculan o se pueden vincular con estos esfuerzos nacionales. Muchísimas gracias nuevamente a las dos por aceptar esta invitación. Apreciada Karina, creo que vas tú primero, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Alejandra, y muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Río Negro y a la Universidad de Sabana por la invitación. Y es un placer compartir con semejante panel este evento. Esperemos que entre Diana y yo podamos completar un poco esta visión y poder responder a lo mejor, Alejandra, algunas de las preguntas que quedaron ahí dando vueltas. Voy a compartir, si me permiten, la presentación. A ver, aguárdenme un segundito que no la estoy pudiendo ver. Si quieres también te podemos ayudar a compartirla, ¿cierto, Bran? A ver, un segundo. Cierto, si usted quiere, yo puedo compartir. Dame un segundo, si no puedo, o si tengo algún inconveniente, pero creo que acá la voy a poder compartir. En el escritorio. ¿Se ve? Listo, ya la vemos. Perfecto. Bueno, disculpen la demora. Bueno, la idea es comentarles que desde esta área de Dirección Nacional de Promoción de la Política Científica del Ministerio de Ciencia en Argentina, somos el área encargada de diseñar e implementar una estrategia de cooperación internacional. Me pareció muy interesante
la visión que hizo Susan respecto a distinguir lo que es cooperación internacional de diplomacia científica. Ahora vamos a avanzar en ese concepto. Nuestro objetivo fundamentalmente es establecer una estrategia de cooperación científica internacional priorizando socios tanto en el ámbito bilateral como multilateral, pero por supuesto también con el objetivo de contribuir al crecimiento económico productivo del país, implementar una estrategia de diplomacia científica a nivel nacional que después la podamos trasladar a nivel regional, porque creemos que eso va a fortalecer nuestra posición en el mundo como región y nuestra posibilidad de negociar ante otros bloques regionales. Definir agendas de cooperación, obviamente, con vistas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por las Naciones Unidas para la Agenda 2030, y todo esto teniendo en cuenta, por supuesto, los sectores claves y estratégicos en nuestro país. En este sentido, diseñamos una estrategia de cooperación internacional, no solo teniendo en cuenta los lineamientos de la política exterior de la Cancillería Argentina, sino también el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, con Agenda 2030, que surge de este mismo ministerio, ¿no? Y que tiene en cuenta algunos principios fundamentales que son el concepto de un Estado inteligente, protector y emprendedor, el concepto de la territorialidad y la federalización, que es tan importante en un país tan grande como Argentina, donde la ciencia y la tecnología está distribuida en todo el país, la sustentabilidad socioambiental, la transformación de la matriz productiva que necesitamos como vía para que nuestro país pueda crecer definitivamente, y por supuesto los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas. Por otra parte, y en lo que respecta a nuestra política exterior, lo que buscamos es que la diplomacia científica sea un mecanismo que nos permita fortalecer la posición argentina en la región, aunar esfuerzos en el contexto latinoamericano, favorecer vínculos con países estratégicos también que estén fuera de la región, sostener la presencia multilateral y sobre todo potenciar las exportaciones argentinas en el mundo. Por supuesto, asociadas y basadas en el conocimiento, ¿no? Por otra parte, en lo que respecta a socios estratégicos, la región de América Latina es fundamental para nosotros y es una prioridad. Y por otro lado, lo que buscamos es orientar la cooperación internacional hacia la innovación y el desarrollo, que también comentaba Susan, están trabajando en Colombia. Nosotros tenemos un programa denominado Exportar Conocimiento, que lo que busca justamente es orientar a proyectos estratégicos con posibilidad de transferencia tecnológica nuestra financiación de la cooperación internacional. Y por último, presentarles, y lo vamos a dejar en manos de Diana Español, el programa Raíces, que sin duda es un ejemplo de diplomacia científica, un ejemplo de vinculación con los argentinos en el exterior y un ejemplo de política pública, sin duda. Los sectores estratégicos en los cuales nosotros estamos fundamentalmente basando nuestra cooperación internacional y orientándola, son sectores donde creemos que la Argentina tiene capacidad y potencialidad para poder colaborar con otros países, como por ejemplo el sector espacial, la investigación en salud, ciencia y tecnología de alimentos, transición energética, inteligencia artificial y el aprovechamiento del océano, que sin duda tiene recursos que están poco aprovechables todavía. Y todo esto, como pueden ver, también se orientan con los objetivos de desarrollo sostenibles indicados por las Naciones Unidas, ¿no?
nosotros planteamos el tema de la diplomacia científica teniendo en cuenta sobre todo que hay un nuevo enfoque de la diplomacia actual, que abandonamos el concepto de diplomacia tradicional y que empezamos a conversar no solo de diplomacia pública, sino también de una diplomacia científica, cultural, económica, educativa, digital, que también están conectados con conceptos como la marca país y la comunicación internacional. No consideramos que marca país sea un concepto netamente de marketing, sino que debemos construir esa marca país entre todos los actores. Y por supuesto que la diplomacia científica tiene una contribución fundamental a esa diplomacia pública, ¿no? La diplomacia pública, hay varias acepciones que se utilizan, pero fundamentalmente a mí un concepto que me gusta mucho utilizar es la suma de todas las actividades de comunicación exterior, y acá entra la importancia de la comunicación internacional y la marca país, dirigidas sobre todo a la opinión pública en general, ¿no? Como un poder blando, que lo mencionó Ivonne en su exposición, y que influye de manera indudablemente en lo que respecta a diplomacia científica por la agenda positiva que representa, de manera positiva a la imagen de país y a la percepción de un país. Por eso creemos que es fundamental la contribución que se puede hacer de la diplomacia científica a esta construcción de la diplomacia pública. Consideramos que realmente la internacionalización de la ciencia está muy fragmentada hoy, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Realmente me encantó escuchar que Colombia y que Panamá están tan avanzados y ya construyendo esta red y esta hoja de ruta en cada uno de sus países. Es algo que debemos construir en varios países de América Latina sin descuidar luego de armar una estrategia conjunta a nivel regional. Por otro lado, hay 3 dimensiones que me gustaría destacar y que ya la academia las ha trabajado en varios papers y publicaciones que se están divulgando en los últimos 2 años, y que tienen que ver con la ciencia en la diplomacia, la ciencia para la diplomacia y la diplomacia para la ciencia, que sin querer y sin mencionar estas 3 dimensiones, las presentaciones anteriores han hecho bastante referencia a esto. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos en ciencia en la diplomacia? Bueno, justamente son los objetivos de política exterior sobre la base del asesoramiento científico, asesores científicos que ustedes han mencionado y que fundamentalmente vienen de la academia, de los centros de investigación, de nuestro querido CONICET, que tiene todo nuestro bagaje más importante en Argentina de científicos. Ese es un rol fundamental porque indudablemente los internacionalistas, los funcionarios públicos, los decisores, no siempre tienen el conocimiento científico en cada uno de los temas específicos. Entonces es fundamental todo el asesoramiento a los diplomáticos, a los funcionarios, a los que toman decisiones, de los asesores en cada una y con su expertise en cada una de las temáticas científicas. Ejemplo de esto fue sin duda el tema del COVID y de la pandemia, ¿no? Cada uno de los programas de cooperación internacional que funcionan en esta dirección nacional está asesorado por un cuerpo de asesores científicos con los cuales se trabaja para implementar acciones. Son ellos los que nos dicen cuáles son las prioridades en las temáticas, cuáles son las necesidades para la Argentina, cuáles son las capacidades y complementariedades que podemos identificar con los demás países. La ciencia para la diplomacia es otra de las dimensiones
¿no? Y acá parece un juego de palabras, pero cuando hablamos de ciencia para la diplomacia, hablamos del aporte de los científicos y técnicos ya en las relaciones diplomáticas. Esta agenda positiva que podemos construir para una relación diplomática es de destacar la cooperación científica que nosotros tenemos con el Reino Unido, a pesar, digamos, del conflicto o del tema que tenemos con Malvinas. Digo, cómo la ciencia puede aportar a la diplomacia toda una agenda positiva que permite, sin duda, acercar posiciones. Puse el ejemplo también del programa Raíces, ¿no? Donde tenemos recursos humanos destacados en el mundo que permiten acercar posiciones con distintos países. Y por último, la diplomacia para la ciencia. Y acá es donde destaco el trabajo de las oficinas internacionales en cada uno de los organismos que conforman el sistema científico en Argentina. Entiendo que por lo que explicaron en Colombia y Panamá ocurre lo mismo, que nosotros tenemos que también articular con otros actores de otros ministerios, de medio ambiente, de energía, de salud, de agro, y aún así podemos generar una internacionalización de la ciencia, podemos establecer a través de acuerdos, de memorándum de entendimiento, de declaraciones en el ámbito bilateral y multilateral, toda la institucionalidad necesaria para establecer e implementar programas de cooperación internacional. Tenemos innumerables programas en esta dirección, como el Centro Latinoamericano en Biotecnología, como programas de cooperación con Italia y Francia, como el Centro Universitario Argentino-Alemán, o centros binacionales con Brasil y con Sudáfrica en nanotecnología. Bueno, hay varios, digamos, programas concretos que podría mencionar, pero lo que sí quiero mencionar es la importancia de las relaciones internacionales para la ciencia, ¿no? Y esta es la otra dimensión. En diplomacia científica en la región, y que sin duda va a permitir fortalecer lazos y construir una estrategia conjunta, son el Centro Latinoamericano de Biotecnología, la reunión especializada en ciencia y tecnología del Mercosur, la cooperación iberoamericana a través de CEGIB y CITED, también las conversaciones y las declaraciones en el ámbito de CELAC. Creo que son todos estos ámbitos donde hay mucha declaración y necesitamos un poco más de implementación al respecto. Pero bueno, fundamentalmente, cuando uno piensa cuáles son las motivaciones de cada país en la construcción de una diplomacia científica, es sin duda construir alianzas más sólidas, proyectar los valores nacionales, integrarse regionalmente, desarrollar la economía de cada uno de nuestros países, y lo que resulta fundamental es involucrar la diáspora, sobre todo en un país donde ha tenido tanto éxodo de recursos humanos valiosos y conocimiento. Finalmente, y para concluir, comentarles algunas conclusiones que se me ocurrieron cuando hacía esta presentación, que es que estas tres dimensiones que acabamos de mencionar tienen que estar sin duda articuladas entre sí para que tengan éxito, que se debe generar una estrategia de diplomacia científica entre los distintos actores que nombró Colombia, que nombró Panamá, que está nombrando la Argentina y México también, no me quiero olvidar, que sucede lo mismo indudablemente en cada uno de los países. Tenemos que, y no me puse de acuerdo con Susan cuando en la presentación, pero Susan nombró a los mismos actores y stakeholders que tienen que estar sentados en una mesa para armar una red de diplomacia científica en cada uno de los países. Científicos, empresarios, funcionarios gubernamentales y diplomáticos. Son culturas que deben actuar de manera articulada. No podemos hacer diplomacia científica fragmentada. Así que creo que eso es un desafío que una vez que empecemos a resolver en cada uno de los países va a ser más sencillo sentarnos a nivel regional.
De la misma manera, entonces, es importante armar una estrategia de este tipo a nivel regional para poder conversar con otros bloques regionales, con una estrategia ya armada y consolidada. Debe avanzarse también en la articulación con las universidades, porque el rol de las universidades es fundamental para todo lo que tenga que ver formación de profesionales, como se comentaba recién, ¿no? Que no esté la academia tan alejada de la gestión, porque es fundamental que conversemos y nos mantengamos actualizados. La gestión también tiene que estar actualizada con la academia, y la diplomacia científica sin duda tiene un impacto directo en la opinión pública. Esto va más allá de la diplomacia tradicional, ya no se trata de diplomacia entre diplomáticos y diplomáticos de otro país. Hoy día la diplomacia la hacemos entre todos los ciudadanos, entre todos los funcionarios de los distintos rubros, y en ese sentido tenemos que actuar en conjunto. Y luego hacer un comentario de la importancia geopolítica que tiene en el lugar que ocupan las naciones en el mundo la diplomacia científica, y creo que la experiencia de la pandemia lo ha dejado demostrado. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y le doy la palabra a Diana. Muchas gracias, Karina. Ahora cuando cerremos, luego de la presentación y de la intervención de Diana, yo creo que hay varias reflexiones y siguen llegando preguntas, pero bueno, vamos a ver qué hacemos con el tiempo. Por ahora, Diana, bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, un agradecimiento para empezar a las autoridades de la Universidad de aquí de Argentina, y también a los organizadores, tanto Branislav como Alejandra, que han hecho un trabajo impecable de organización, que me parece que se ve en la unión que están teniendo cada una de las presentaciones y en la conexión de los temas. Gracias a los colegas del panel y también a quienes están compartiendo con nosotros el evento. Como adelantaba un poco Karina, la idea es presentarles el programa Raíces como una experiencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, que creemos que es una buena práctica. Me parece que en este sentido, tanto Parsifal como yo les hablamos de una experiencia más concreta, y tanto Karina como Susan como Ivonne nos dieron una mirada más global, y creo que así también ayuda a ver en toda su dimensión al tema. Les comparto entonces pantalla, me dicen si se ve bien. Y arrancamos. Perfecto, sí. Ahí, ¿sí? Listo, ya está en pantalla completa, adelante. Excelente, buenísimo. Bueno, como les decía, la idea entonces es hablar del programa Raíces. El programa Raíces está situado en este momento en la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y hago esta referencia porque en un momento Parsifal nos habló sobre la jerarquización de la ciencia en la estructura de gobierno, y me parece que también es importante verlo así. El programa Raíces en esta nueva gestión de gobierno se ubicó directamente en la oficina del viceministro del Ministerio de Ciencia, que es quien conduce la política científica y tecnológica. Se trabaja estrechamente, directamente con el área de cooperación internacional que conduce Karina, pero también se decidió jerarquizarlo y ponerlo en este lugar del ministerio para que se entienda la importancia que para nosotros tiene la cooperación internacional y la diplomacia científica en la agenda del ministerio en estos momentos. Para quienes no habían escuchado hablar nunca del programa, déjenme hacer una introducción me voy a poner el cronómetro, cosa que tendría que haber hecho hace un minuto atrás, pero para no pasarme del tiempo que estrictamente nos dieron los organizadores. Déjenme poner un poquito en contexto la creación del programa Raíces, para que quienes no escucharon hablar de él lo puedan entender más cuando les vaya a contar de qué trata el programa. Argentina sufrió un éxodo muy importante de científicos e investigadores en los años 90, y entonces en el 2003 se impulsó la primera de las iniciativas que tuvo que ver con el programa Raíces, en ese momento en lo que era el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Ciencia todavía no tenía un ministerio, era una secretaría dentro del Ministerio de Educación.
para tratar de generar retornos de aquellos científicos e investigadores que se habían ido del país y que se podía incentivar a que vuelvan a trabajar y hacer ciencia en Argentina. El programa fue creciendo y en el 2008 se reconoció por el Congreso de la Nación como una política de Estado. Y acá hago un hincapié en este hito porque quienes han pensado y estudiado un poco sobre la política en Argentina saben que en general la política es bastante pendular, que entre cambios de gestión de gobierno hay mucha modificación en las orientaciones políticas, y que el Congreso haya reconocido el programa Raíces como política de Estado marca que se entiende que efectivamente es un programa que tiene que ser apoyado para que el modelo de país que queremos, que es un modelo de país con más conocimiento, pueda avanzar y pueda salir adelante. Sin perjuicio de eso, los últimos años de la gestión anterior de gobierno, el programa tuvo un fuerte financiamiento, como lo tuvo toda la ciencia. También esto es importante para entenderlo en el contexto nacional. El Ministerio en el 2017 fue desjerarquizado a una Secretaría de Estado, ya había tenido ya unos cuantos años como ministerio cuando volvió a ser una Secretaría de Estado, y en diciembre de 2019, cuando la gestión actual de gobierno inició su trabajo, volvió a ponerlo como ministerio, volvió a darle esa jerarquía, y nosotros estamos volviendo a trabajar para construir todas las políticas que en algún punto quedaron inconclusas o no pudieron implementarse en su plenitud por el desfinanciamiento que implica también esta desjerarquización. En ese sentido, el programa Raíces fue relanzado en diciembre de 2020, y algunas de las cosas que yo les voy a contar a continuación tienen que ver con el objetivo de poner en valor los logros históricos que había tenido un programa, porque es un programa que había tenido logros muy importantes desde su inicio, y algunos otros tienen que ver con nuevos ejes de trabajo estratégicos que implementó la gestión actual. Para darles un panorama muy general de cuáles son los objetivos del programa Raíces, tenemos por un lado la vinculación con científicos argentinos que residen en el exterior. El objetivo del Ministerio de Ciencia es vincular a científicos argentinos que residen en el exterior con el Sistema Nacional de Ciencia. Por otro lado, el programa busca impulsar instrumentos y generar contactos que permitan que aquellos científicos argentinos que residen en el exterior puedan volver a reinsertarse, a trabajar en el Sistema Nacional de Ciencia, puedan volver a residir en Argentina. Y el programa busca también difundir oportunidades para aquellas personas que se encuentren en Argentina y quieran hacer una experiencia internacional, una formación académica, una formación profesional en el exterior. Digo, estos son los grandes objetivos porque ahora, con lo que el tiempo lo permita, voy a meterme en algunos de ellos y desagregarlos un poco más. El primero de los grandes ejes de trabajo del programa Raíces tiene que ver con las redes de científicos argentinos en el exterior. Lo que ustedes están viendo en pantalla ahora es un mapa de los países en los cuales contamos con una red, en los cuales contamos con un grupo de científicos argentinos que están organizados y que trabajan permanentemente con nosotros. Cada una de las redes tiene diferente cantidad de miembros. Tenemos redes grandes de 150 científicos, redes más pequeñas de 30 científicos, pero en todas tenemos un coordinador que se encarga de estar en permanente contacto con nosotros. Tenemos también coordinadores por las áreas temáticas, y estas redes hacen un trabajo ellas mismas, digamos, tienen una agenda de trabajo ellas mismas, y además tienen una agenda de trabajo con relación al Ministerio de Ciencia, y articulan también con las embajadas argentinas en el exterior. Cada una de las redes, nosotros decimos, forma un trípode, que es las redes de científicos argentinos en el exterior, la Cancillería a través de las embajadas argentinas en los países en los que residen las redes, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del programa Raíces. Les decía que históricamente las redes fueron un espacio de vinculación y de difusión, pero que a partir del relanzamiento del programa Raíces tratamos de incorporar 4 nuevos ejes de trabajo que les voy a contar brevemente a continuación. El primero de esos ejes de trabajo tiene que ver con algo que mencionó Karina en su presentación, que es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Esta gestión, con la conducción de Diego Hurtado, que es nuestro secretario de Planeamiento y Políticas,
elaboró lo que va a ser el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, lo digo todavía en futuro porque esta semana se está publicando el plan, que es el producto del trabajo de un año de construcción y de consenso con diferentes actores. Y para nosotros fue muy importante poder involucrar a las diásporas, poder involucrar a las diferentes redes de raíces de científicos argentinos en el exterior en la construcción de ese plan. Esto lo hicimos con una metodología que incluyó diferentes etapas de trabajo, pero pudimos incorporar la visión de los científicos argentinos en el exterior a la construcción de la política nacional. Más allá del trabajo particular con el Plan de Ciencia y Tecnología de la Nación, hay un segundo trabajo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo en contribución con la dirección que lidera Karina, que tiene que ver con trabajar con estos científicos argentinos en el exterior en la cooperación binacional con el país de destino. Entonces, por ejemplo, Karina trabaja en la cooperación con Francia a través del programa ECOS, y cuando hay que pensar en que los científicos nos asesoren sobre determinados proyectos que estamos evaluando, bueno, vamos a considerar especialmente trabajar con los científicos argentinos que están viviendo en Francia para que nos ayuden a ver y a revisar la cooperación que estamos preparando con ese país. Por supuesto, había una de las preguntas que aprovecho a incorporarla también en la presentación, que tenía que ver con la necesidad de recibir asesoramiento. Yo tengo 15 años de experiencia en la administración pública en Argentina, y me ha tocado trabajar en diferentes ministerios, y en ningún ministerio, como en el Ministerio de Ciencia, es necesario recibir asesoramiento externo, porque los temas son muy específicos, y ningún funcionario tiene la capacidad de conocer en detalle toda la cantidad de temas que se llevan en el ministerio. Entonces, la dirección de Karina lo hace muy bien, tiene una lista de asesores científicos en cada una de las temáticas, y la gente de las diásporas también del programa Raíces se incorporan a esa lista, y nosotros los funcionarios necesitamos también consultar y trabajar en conjunto permanente con los científicos especialistas en cada una de las temáticas cuando tenemos que avanzar en la construcción de la política pública. Decía entonces, este es el segundo punto, que tiene que ver con la contribución en la cooperación binacional con los países de residencia. Y el tercer punto, que también es uno de los ejes nuevos de trabajo, es un ciclo que inauguramos, que ya va por su cuarto encuentro, que es el ciclo de encuentro interredes. Aquí lo que tratamos de hacer es trabajar sobre determinadas temáticas que están en la agenda del ministerio, pero trabajarlas transversalmente. Y cuando digo transversalmente, digo no solo transversalmente a lo largo de los diferentes países que componen el mapita que ustedes veían antes, sino también transversalmente a través de diferentes disciplinas. Una de los encuentros del ciclo Interredes fue sobre la causa Malvinas como política de Estado, y lo menciono porque fue el primero, pero lo menciono también porque me pareció sumamente rica la contribución que los funcionarios argentinos que están encargados de aplicar esa política recibieron de los científicos argentinos en el exterior, desde las miradas que tienen de la cuestión en los diferentes países en donde residen, hasta las diferentes miradas que aportan con las diferentes disciplinas de las que son especialistas. Teníamos, por ejemplo, un especialista en Derecho Internacional, teníamos historiadores, teníamos personas que veían el tema desde su impacto económico, y pudieron aportar algo que realmente es globalmente muchísimo más interesante que cada una de las opiniones en particular. Que también, bueno, digo, esto tiene mucho que ver con la interdisciplinariedad de la que hablaba Parsifal al inicio, y de la que todos, entiendo, estamos tratando de construir. Y después, en el cuarto lugar, construimos también una mesa de trabajo con los coordinadores de cada una de las redes, y en esa mesa de trabajo trabajamos en cuestiones mucho más operativas. A mí no me va a dar tiempo de contarles todos los que les quería contar, así que solamente voy a mencionar dos de las iniciativas que construimos en esa mesa de trabajo. Y para contar esas iniciativas, déjenme decirles que lo que estamos haciendo es trabajar con la mesa de coordinadores de las redes y con una mesa de universidades que tiene el programa Raíces. Entonces tenemos a nuestros socios internacionales
en cabeza de los científicos argentinos en el exterior y a la mesa de universidades de Argentina del otro lado, y desarrollamos actividades como por ejemplo un programa nuevo de pasantías que se está publicando por estos días, en el cual un científico argentino en el exterior va a recibir a un científico que se está formando argentino, que forma parte de los equipos de investigación de las universidades en su país de destino, y esto lo hacemos teniendo en cuenta el Plan Nacional de Ciencia para ver cuáles son los ejes estratégicos en los que necesitamos formar gente, pero también los planes de trabajo particulares de las universidades, porque estamos construyendo esas plazas a donde van a ir los científicos con las universidades. Bueno, hay muchas más cosas interesantes para contarles. Voy a pasar solamente a la última para que ustedes vean la página web y el mail del programa Raíces, por si alguno se queda con ganas de ver un poquito más, porque llegué a mostrarles nada más que una partecita muy chiquitita, pero me parece que sirve como por lo menos como introducción al tema. Muchísimas gracias, Diana, Karina, de verdad. Que yo creo que pudimos haber armado una jornada de un día y nos quedamos cortos porque, bueno, ya nos había pasado que nos alargamos porque es un tema que se nota que a todos nos apasiona. Muchísimas gracias por esta información que nos compartes. Les agradecemos muchísimo a toda la mesa, a todos los participantes que nos están enviando sus preguntas. Yo quisiera solamente darle la palabra a mi colega Branislav de la Universidad Nacional de Río Negro, quien está a cargo de cerrar con unas grandes conclusiones. También existe la opción de que les podamos responder sus preguntas, las preguntas que quedaron tal vez un poco en el aire, aunque sé que varias se integraron ya dentro de las intervenciones, las podemos enviar las respuestas por escrito. Entonces, con esto les agradezco muchísimo, me dio muchísimo gusto poder acompañarlos en este espacio y moderar para ustedes. Bran, adelante. Hola. Bueno, yo también me gustaría agradecer a todos. La verdad, es un panel de lujo. Y en realidad ya dijeron muchos nuestros panelistas. Y tenemos que decir, que concluir que las políticas obviamente son un producto de la interconexión de diferentes actores hoy en día. Y claramente eso ha sido exigido y dirigido para dar adecuadas respuestas ante desafíos y necesidades nacionales, regionales y globales. En otras palabras, podemos concluir reconociendo un fenómeno emergente en el que especialistas, expertos, autoridades gubernamentales y la sociedad civil en el ámbito internacional pueden vincularse a la hora de abordar sus temas, sincronizando sus intereses, vamos a decir. De esta manera, este conversatorio exteriorizó a las instituciones de educación superior y su capacidad no solo de producir conocimiento y aportar la colaboración entre diferentes actores del ámbito internacional, sino también de crear un espacio internacional que cierra la brecha entre la investigación, el conocimiento, las políticas, los empresarios, los ciudadanos creativos, los innovadores sociales, y es el punto de partida para la resolución de situaciones problemáticas. Eso es lo que podemos concluir a partir de todas estas presentaciones que hemos visto. Se reconoció la responsabilidad de las instituciones de educación superior como organizaciones complejas, cuya tarea tiene que incluir la exploración sobre su rol internacional, diría yo. Es como un trabajo que reconoce la existencia de un espacio que se puede aprovechar, desarrollar y que puede servir a la hora de generar mejoras sin buscar una alternativa a sus desempeños tradicionales, es decir, educación, investigación y extensión. Entonces, nada, me parece que dejamos un mensaje en este contexto que las autoridades de las instituciones de educación superior deberían indagar de qué manera la diplomacia científica funciona para su propio beneficio y claramente para el beneficio de la sociedad. Al final, obviamente, muchísimas gracias por participar. Tengo que decir solo unos números, que más de 200 personas se inscribieron para este evento. Esperemos que eso no sea la última palabra de nosotros, de parte de la Universidad de La Sabana y nuestra universidad
Nacional de Río Negro. Esperemos que sigamos adelante con este proyecto y poner más este tema en el ámbito tanto gubernamental como académico. Muchísimas gracias una vez más a todos participantes por participar, por estar con nosotros y por creer que este es un tema muy valioso y muy importante para todos. Y yo les mando muchos saludos desde la Patagonia, Argentina, y espero verlos pronto en otros eventos similares. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Buen día. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Chao.